Septiembre, día 23 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Lino, Papa y Mártir. San Lino fue el primer obispo de Roma inmediatamente después de San Pedro, a quien sucedió el año de 66 de nuestro Señor después que el santo apóstol recibió la corona del martirio. Este santo, de quien hace mención el apóstol San Pablo en aquellas palabras de la epístola a Timoteo: Ébulo, Prudente, Lino, Claudio y todos los hermanos te saludan. Fue italiano, natural de Volterra, en la Toscana, de familia noble y distinguida, tanto por su calidad y por sus grandes bienes de fortuna, como por los primeros cargos que habían dignamente ejercido en el país sus ilustres antepasados. Su padre fue un señor por nombre Herculano, y su madre aquella misma Claudia, cuyo elogio hace el apóstol San Pablo escribiendo a Timoteo desde la prisión 9 o 10 meses antes de su muerte, lo que da motivo a creer que toda aquella ilustre familia había abrazado el cristianismo durante las apostólicas excursiones de San Pedro y San Pablo, y habían hecho por toda la Italia. Desde luego reconoció San Pedro en San Lino un natural tan bello, una piedad tan pura, tan sólida y tan sobresaliente, un fondo de capacidad y prudencia tan grande y un celo tan generoso y tan a prueba de todo, en un tiempo en que la tierna y recién nacida Iglesia tenía tanta necesidad de buenos y fieles ministros, que tomó con particular empeño el cuidado de formarle por su mano, y dedicándose a instruirle con su mayor aplicación, sacó uno de los más bienaventurados y más dignos sucesores de los apóstoles. Gozó la Iglesia de bastante tranquilidad en todo el tiempo del emperador Claudio y los 10 primeros años del imperio de Nerón, y queriendo San Pedro aprovecharse de aquella calma para asistir al concilio de Jerusalén hacia el año 48 de Cristo y para hacer muchas excursiones apostólicas en diferentes provincias, se tiene por cierto que, por no dejar sin pastor a su querido rebaño, ordenó de obispo a nuestro santo y le hizo vicario suyo en Roma, junto con San Clemente. Durante el tiempo de su ausencia, reconoció a su vuelta que no se había equivocado en el concepto del mérito, del celo y de las grandes virtudes de San Lino, admirado su solicitud pastoral, su prudencia, su gran caridad y las demás admirables prendas que le habían hecho dueño de los corazones y merecido de la estimación de todos los fieles. Como la pastoral solicitud del santo apóstol le tenía continuamente desvelado y siempre atento a todas las necesidades de la Iglesia universal, envió a San Lino a las Galias para que llevase a ellas la luz de la fe y desmontase aquellas tierras incultas. Lleno nuestro santo del mismo espíritu que animaba a los apóstoles, atravesó los Alpes, entró en aquellas vastas regiones en que reinaba la idolatría, y conducido por el Espíritu Santo que le guiaba, buscaba ansioso en todas partes ocasión oportuna para descubrir el tesoro oculto que llevaba a los pueblos y naciones. Llegó a Besanzón, ciudad célebre en las orillas del Doubs, capital del Franco Condado, y en el cual se hace mención de los comentarios de César. Como a algunos centenares de pasos de la ciudad, encontró el santo a un oficial llamado Onocio, que era tribuno de la plebe, es decir, el primero y principal magistrado establecido para defender al pueblo contra la opresión de los grandes, y para libertarle de las violencias de los cónsules, resistiendo también a las injusticias del Senado. Miró Onocio con atención a aquel extranjero y, movido de su aire, pero más que todo de su singular modestia, le preguntó de dónde era, qué religión profesaba y a qué fin se dirigía su viaje. Aprovechando San Lino aquella ocasión de anunciar a Jesucristo: yo adoro, le respondió, al único y solo Dios verdadero, todopoderoso y eterno, criador de todas las cosas, a quien ruego que
que te sea propicio. Este solo verdadero Dios tiene un Hijo único, tan eterno y tan poderoso como Él, y este su Hijo único, movido de la ceguedad y de las miserias de los hombres, se hizo hombre por la salud de los mismos hombres, se llama Jesucristo, y quiso morir en una cruz por nuestros pecados. Es verdad que para mostrar que era también Dios, resucitó por su propia virtud al tercer día después de su muerte. Ahora vive en el cielo y vivirá eternamente en él, en compañía de los que abracen su religión, guarden sus mandamientos y murieren en su gracia. Oyendo esto, Onocio, ya fuese por ligereza o por burla, se echó a reír, pero como ya había oído hablar antes de Jesucristo crucificado, le picó la curiosidad y, deseoso de saber a fondo toda la historia, brindó a nuestro santo con su casa. Aceptó San Lino el hospedaje y a pocos días se hizo dueño de todo el corazón y de toda la estimación del tribuno por su modestia, por su dulzura y por su singularísima santidad. Tanto que luego que oyó hablar sosegada y fundamentalmente de la santidad de nuestra religión y de las impías extravagancias de los gentiles, tocado de la gracia del Redentor, pidió con instancia el bautismo. Desde el mismo punto se hizo cristiano y se declaró por uno de los más ardientes y más fervorosos defensores de la fe. Se dio una casa a nuestro santo, que al instante la convirtió en una pequeña iglesia con el título de la resurrección del Salvador, y en honra de la Madre de Dios y de la de San Esteban. Crecía cada día el número de los fieles por la conversión de los gentiles, y estaba ya para hacerse cristiana toda la ciudad de Besanzón, cuando el enemigo común puso en movimiento todos sus artificios para detener tan rápidos como gloriosos progresos. Tenían los paganos que celebrar una fiesta muy solemne en reverencia de sus dioses, y se disponían para ofrecerles gran número de sacrificios. No pudo mirar sin horror todas aquellas prevenciones el corazón de nuestro santo, inflamado en el celo de la gloria de Dios y de la salvación de las almas. Partió a la plaza donde estaban reunido todo el pueblo, hallóse como amontonado frente por frente del templo, destinado a celebrar la solemnidad, y levantando la voz le habló de esta manera: ¿Qué vais a hacer, engañados y miserables hijos míos? Vais a ofrecer sacrificios, pero ¿a quiénes? A unos ídolos que no valen el incienso que quemáis, y son inferiores a las víctimas que ofrecéis. ¿Qué señales de divinidad encontraréis en unos troncos inanimados, o en unas piedras insaciables, que deben todo el ser de dioses a la azuela, al escolpo y al martillo? Siendo incapaces de defenderse a sí mismos de los estragos del fuego y de ponerse a cubierto contra los golpes destructores, cesad de rendir adoraciones a tan viles criaturas. No hay ni puede haber otro Dios que el único solo Dios y Criador del cielo y de la tierra, que yo os anuncio y os predico, el único que merece nuestro amor, que es digno de nuestros respetos y a quien se deben ofrecer todos nuestros sacrificios. Dejad, pues, de ser insensatos y ciegos, para lo que no hay otro medio que comenzar a ser cristianos. Estas palabras, pronunciadas con apostólico celo y con encendido fervor, fueron a manera de un rayo fulminando de las nubes, que, echando por tierra una de las columnas del templo, redujo a menudo polvo el ídolo que sostenía. A vista de aquel prodigio quedó todo el pueblo tan atemorizado y aturdido que ya iban todos a abrir dichosamente los ojos a las luces de la fe, cuando los sacerdotes de los ídolos, viéndose como a punto de ser abandonados, comenzaron a gritar con todas sus fuerzas que, irritados los dioses, iban a abismar toda la ciudad si sobre el mismo hecho y sin dar lugar a dilaciones no se vengaba el insulto y desacato sacrílego con que sus sortilegios y encantos les acababa de hacer aquel insigne hechicero. Mudóse de repente el terror del pueblo en descompuesto furor, y arrojándose sobre el santo le molieron a golpes y le echaron de la ciudad. Como el Señor tenía destinado a San Lino para sucesor de San Pedro, se contentó por entonces con que el santo echase los primeros cimientos de aquella ilustre iglesia, una de las más célebres de las Galias. Y en atención a esto reconoció y veneró siempre la iglesia de Besanzón a San Lino como a su primer obispo y a su apóstol, de quien recibió las primeras luces de la fe. Precisado San Lino a abandonar su primer rebaño, se sintió como inspirado de retirarse a Roma, donde le estaba esperando San Pedro para confiar el suyo con efecto. Luego que llegó a aquella ciudad, terminó el príncipe de los apóstoles su gloriosa carrera con la corona del martirio por los años de 68. Poco tiempo estuvo sin pastor el rebaño de aquella capital del mundo y de la Iglesia universal.
siendo elegido nuestro santo por unánime consentimiento como el más benemérito de todo el clero romano para sucesor de San Pedro, vicario de Jesucristo y cabeza visible de su iglesia. Los grandes talentos que tenía para gobernarla, su experiencia, su eminente santidad, su celo y su valor hicieron desde luego conocer que la elección había sido del Espíritu Santo. Acreditábanle por uno de los más dignos sucesores de San Pedro, el ardiente celo en que se abrazaba por la propagación de la fe de Jesucristo, la continua aplicación a mantenerla en toda su pureza, la caridad universal que le constituía padre de los pobres, refugio de los miserables, consuelo de los afligidos y asilo general de cuantos se hallaban atribulados con trabajos y con adversidades. No obstante, la calma que gozaba la recién nacida iglesia en aquellos primeros días siempre tenía mucho que trabajar en un sucesor inmediato de San Pedro para hacer perfectos cristianos a tantos neófitos como se contaban entonces, particularmente en aquella capital. A todos proveyó de vigilancia de San Lino. Iba de casa en casa instruyendo a los catecúmenos, esforzando a los confesores y animando a todos los fieles con sus palabras, con sus limosnas y con sus ejemplos. Como crecía la mies, era menester multiplicar los obreros, consagró muchos obispos y ordenó muchos ministros del altar. Al celo de la propagación de la fe correspondía el que tuvo por la disciplina eclesiástica. Ordenó, como ya lo había hecho San Pedro, que las mujeres no entrasen en la iglesia con la cabeza descubierta, conformándose también con esto a la doctrina de San Pablo, que no quiere aparezcan en ella sin la decencia y la honestidad del velo. En medio de tan continuas y tan importantes ocupaciones en que le tenía empleado la solicitud de toda la Iglesia, hizo lugar para dejarnos escrita la historia de todo lo que sucedió entre el apóstol San Pedro y Simón Mago. Escribió también 2 libros sobre el martirio de los apóstoles San Pedro y San Pablo, de que él mismo había sido testigo ocultar. Los que nos restan en la biblioteca de los padres son poco conformes al original y es verisímil que fueron alterados por los herejes. Llenaba a Roma del esplendor de sus virtudes y de sus milagros este gran pontífice, no menos distinguido por su fe y por su santidad que por su suprema elevación de su silla. ¿Acaso no tuvo jamás enemigo más formidable todo el infierno junto a la invocación de un solo nombre enmudecen los demonios, y con la señal de la cruz les compelía a dejar libres los cuerpos en cuya posesión habían estado por largos años? Hasta la misma muerte obedecía a su voz, siendo muchos los muertos que revocó a la vida durante el curso de su pontificado a los ojos de toda la ciudad. Ni los mismos paganos se eximían de tributar respeto y veneración a su eminente virtud, recurriendo al santo papa para hacer alivio o para la curación de sus dolencias. Entre otros, Saturnino, varón consular, que mandaba en Roma bajo las órdenes de los emperadores, viendo a su hija poseída del demonio, acudió a nuestro santo, que con la señal de la cruz e invocando sobre ella el nombre de Jesucristo, la dejó libre de aquel infernal huésped. Esperaban todos que en vista de tan insigne milagro se convenciera el comandante, pero los sacerdotes de los ídolos, enemigos implacables del nombre cristiano, le infundieron tanto miedo, amenazándole con la indignación y con la desgracia de los emperadores, que por no incurrir en ella, mandó cortar la cabeza al santo pontífice. Así se ejecutó, y se cree que San Lino recibió la corona del martirio por los años de 78 de Jesucristo. Enterraron los cristianos su cuerpo en el Vaticano, cerca del apóstol San Pedro. Martirologio romano. En Roma, San Lino, papa y mártir, quien gobernó la iglesia inmediatamente después de San Pedro, y habiendo sido coronado con el martirio, fue enterrado en el Vaticano al lado del mismo apóstol. En Icona y de Licaonia, Santa Tecla, virgen y mártir, que, ganada para la fe por el apóstol San Pablo, venció las llamas y las fieras confesando a Jesucristo bajo el emperador Nerón, y después de haber quedado victoriosa en muchas discusiones con provecho de muchos, partió para Seleucia, donde murió en paz. Los santos padres la han celebrado con grandes encomios. En Campaña, la conmemoración de San Socia, diácono de Misena, de quien San Januario
predijo el martirio al ver que una llama se levantaba sobre su cabeza mientras estaba cantando el Evangelio en la iglesia. En efecto, algún tiempo después, siendo de edad de 30 años, padeció el martirio con el mismo obispo, pues les cortaron la cabeza a ambos. En África, San Andrés, San Juan, San Pedro y San Antonio, mártires. En tierra de Coutances, San Paterno, obispo y mártir. En Ancona, San Constancio, misionero, ilustre por el don de milagros. En España, Santa Jantipa y Santa Polixena, mujeres piadosas, discípulas de los apóstoles. Este mismo día, San Paxencio, venerado con el título de mártir en París. En Chelles, cerca de París, la venerable Eresvida, religiosa, viuda de un rey de Estangla, mencionada por el venerable Beda. En Imola, San Proyecto, obispo, uno de los protectores de aquella ciudad, alabado por San Pedro Crisólogo, quien la había consagrado. En Escocia, el venerable Adamán, abad de Hii, el cual ha escrito 3 libros sobre los santos lugares, como lo refiere el obispo Arculfo, que había vivido 3 meses en Jerusalén. La misa es en honor del santo y la oración la siguiente. Oh Dios, que cada año nos alegras con la solemnidad de tu mártir y pontífice, el bienaventurado Lino, concédenos por tu bondad que experimentemos los efectos de su protección en la tierra cuando reverentes festejemos su nacimiento a la gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 1 del apóstol Santiago. Carísimos, bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere examinado recibirá la corona de la vida que prometió Dios a aquellos que le aman. Ninguno, cuando es tentado, diga que es tentado por Dios, porque Dios no es tentador de cosas malas, pues Él a nadie tienta, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que le saca de sí y le aflicciona. Después la concupiscencia, habiendo concebido para el pecado, y el pecado pare el pecado, y el pecado después, siendo consumado, engendra la muerte. No queráis pues errar, hermanos míos muy amados. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba, descendiendo de aquel Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de vicisitud, porque Él de su voluntad nos engendró por la palabra de verdad, para que seamos algún principio de su criatura. Nota: Santiago, obispo de Jerusalén y apóstol, dirige su epístola a todos los fieles convertidos del judaísmo que estaban dispersos por todas las partes del mundo. Tiénese por cierto que le escribió en griego, así porque cita en ella la versión de los 60 como porque la lengua griega era entonces la más común en todo el Oriente desde el reinado de Alejandro Magno. Reflexiones. A cada uno le tienta el atractivo de su propia concupiscencia. Hablando con propiedad, nosotros mismos somos nuestro mayor tentador. No hay que atribuir al demonio lo que cosecha de nuestro propio terreno. Nuestro amor propio, nuestra concupiscencia, nuestro propio corazón son aquel fino, aquel artificioso enemigo que nos arma tantos lazos, que nos hace caer en las redes que nos tienden. La primera acometida suele ser la de la pasión dominante. Gana primero el entendimiento y después rinde el corazón. Conquistados estos dos fuertes, reina con imperio la concupiscencia. En vano quiere resistirse la fe, en vano hace sus protestas. Hasta los esfuerzos de la razón son desmayados y débiles. La concupiscencia los deslumbra a todos, y es tanto el ruido que mete que no se dejan percibir las voces de la conciencia. Embótase la punta de los remordimientos contra la dureza del corazón, que comienza con estragado y acaba en insensible. En apoderándose la concupiscencia del corazón humano, todo es tumulto, todo es confusión, y tal es el origen de las tentaciones. Siempre se logran algunos intervalos de fe y de razón, pero su desmayada luz, entre tantas y tan espesas tinieblas, sólo sirve como para entrever de cuando en cuando el lastimoso estado en que uno se halla, al modo de que al pasajero resplandor de los relámpagos se descubre de vez en cuando el precipicio que nos ocultaba la tenebrosa oscuridad. En este infeliz estado se viene a caer cuando no se acude con tiempo a impedir que tome fuerzas la concupiscencia,
cuando desde los principios no se ataja, no se sujeta, no se doma la pasión dominante. Foméntase por todos los medios el amor propio, y nos quejamos después de los estragos que hace. Lisonjéase en todo a la pasión dominante, y después hay grandes quejas por los alborotos que excita. Atribúyese a la malicia del demonio una ocasión próxima que se buscó muy de propósito, un mal pensamiento que nació en nuestro corazón, pero le engendró una vista voluntaria muy deliberada, la lectura de un libro que se solicitó con el mayor cuidado, una larga, tierna y amorosa conversación en que se derramó el corazón y se fue a buscarse muy de intento. Es cierto que las pasiones son tentaciones continuas, pero estas pasiones nos deben a nosotros mismos toda su fuerza y toda su malicia. Algunas veces despiertan hasta en la soledad y en el desierto, ni los rigores de la penitencia bastan para contenerlas. En medio de ellos se amotinan y conspiran para nuestra pérdida. Pero es preciso confesar que en ninguna parte son tan intemibles como entre los placeres, entre las diversiones, en la libertad que se concede a un corazón inmortificado, en la disipación, en la indevoción y en el medio de este gran tráfago del mundo. No demos lugar a la tentación, estemos siempre alerta contra los asaltos de las pasiones y poseamos nuestra alma con el recogimiento y con la modestia. Mortifíquese el corazón, reprímanse, arréglense los sentidos a buen seguro, que hará pocos progresos la tentación. El Evangelio es del capítulo 14 de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, sus hijos, sus hermanos y hermanas, y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no computa antes despacio los gastos que son necesarios para ver si tiene con qué acabarla, a fin de que después de hechos los cimientos, y no pudiendo concluirla, no digan todos los que le vieran: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar? ¿O qué rey, debiendo ir a campaña contra otro rey, no medita antes con sosiego si puede presentarse con 10.000 hombres al que viene contra él con 20.000? De otra suerte, cuando está aún muy lejos, le envía embajadores con proposiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Meditación del fin del hombre. Punto primero. Considera que no estamos en este mundo por casualidad. Algún fin se propuso Dios cuando nos sacó de la nada, y este fin no puede ser otro que el de su gloria. Habiéndonos criado para conocerle, para amarle y para servirle, glorificamos a Dios y conociéndole y amándole. Le damos testimonio de este amor sirviéndole y le servimos guardando sus mandamientos. Bien pudo Dios no criarnos, pero nunca pudo criarnos para otro fin. El desorden de las costumbres podrá muy bien hacernos olvidar nuestro deber, pero nunca podrá mandar nuestro último fin. Y por desarregladamente que vivamos, siempre será verdad que no estamos en este mundo para amontonar riquezas, para adquirir honras, para gozar de muchos placeres y para labrar en él una gran fortuna. Solo estamos en él para servir a Dios, para amarle y para glorificarle con nuestro amor. Los reyes y los pueblos, los ricos y los pobres, los mozos y los viejos, solo están en el mundo para este único fin: que los hombres sean de diferentes clases y condiciones, que haya subordinación entre ellos, que unos nazcan para ser señores y otros para ser vasallos, todos nacieron para el mismo último fin, y todos convienen en este punto capital, que todos nacimos para conocer a Dios, para amarle y para servirle. Que se pase la vida sin pensar siquiera a qué fin estamos en este mundo, que llegue la muerte sin haber pensado jamás en él, siempre subsistirá esta verdad en todos sus principios y en todas sus consecuencias.
Siempre será verdad que aquel libertino que vive como si no estuviera en este mundo, más que para entregarse a los deleites y a los placeres, que aquella persona mundana que tiene tan poca religión, que aquel hombre del mundo dedicado únicamente a hacer fortuna en él, siempre invariablemente será verdad que todas estas personas solo están en la tierra para amar a Dios, para servir a Dios y para agradarle. No fue más criado el fuego para calentar, ni el sol para alumbrar, que el hombre para servir a Dios y para glorificarle. ¿Qué reflexiones se ofrecen sobre esta verdad? ¿Qué sobresaltos, qué remordimientos deben producir estas reflexiones? Pero, ¿subsiste el día de hoy entre los mundanos esta verdad fundamental de nuestra religión, esta base en que estriba todo su edificio? Pues que, en esta risueña estación del año, que brinda a todos con unas diversiones tan poco cristianas, no hay cristiano que no esté obligado a amar a Dios, a servir a Dios, a glorificar a Dios, del mismo modo que en los días destinados a la penitencia. Pero ¿qué será de aquellas personas que tanto se oponen a esta indubitable doctrina? Viven según el fin para que están en este mundo. ¿Y cuál será el término de un camino que no va a dar en nuestro último fin? Punto segundo. Considera que no hay verdad en el cristianismo que más presto se aprenda que la del fin del hombre, pero tampoco la hay en que menos se piense, ni en que menos fuerzas nos haga cuando se piense en ella. ¿Acaso nunca se ha penetrado bien en su sentido, y mucho menos sus consecuencias? Porque si es verdad que solo estoy en este mundo para servir a Dios, no debiera haber en mi vida ni una sola acción que no se refiriese a Dios, y quizá no encontraré en toda la mía ni una sola que haya hecho únicamente por Dios. Si se consideran precisamente nuestras costumbres, nuestras máximas y nuestra conducta, se dirá que es Dios nuestro último fin. Cada cual tiene sus fines, pero si no es Dios este fin, ¿cuál será nuestro término? Cada cual tiene sus fines, pero ¿qué fines son estos? Aquella conveniencia, aquel empleo, aquella ganancia, aquella diversión y muchas veces aquel pecado. Este es el objeto de mi concupiscencia, de mi ambición, de mi pasión dominante. Este es propiamente el fin de aquellas negociaciones, de aquellos desvelos, de aquellas solicitudes, de tantos pasos, de tantos movimientos, de aquella vida dura aplicada, bulliciosa y atropellada de tantas gentes. Y en esas fatigas, en esa aplicación, en ese estudio ingrato y laborioso, se mira muchas veces a Dios, se consulta su divina ley, se toman medidas justas para lograr el último fin. Ciertamente, en la mayor parte de las empresas y de los grandes negocios del mundo, para nada se cuenta con Dios. Búscase a Dios en estas profanas diversiones, en ese juego, en esas concurrencias en que la profanidad saca a la luz todo su aparato. Búscase a Dios en esos proyectos ambiciosos, en esos suntuosos equipajes y en esos espléndidos banquetes. Búscase a Dios en esas devociones de ruido, de moda y de capricho. Después que la vanidad y el amor propio se levantan, por decirlo así, con lo mejor de nuestras acciones, ¿restará en ella mucho donde Dios pueda usar de su derecho? ¿Será posible que llegue a tanto nuestro atolondramiento que miremos serenos nuestro descamino y nos complazcamos en él? Yo no estoy en este mundo sino para reconocer, para amar y para servir a Dios, pero conozco bien a este Dios, cuyas leyes atropello y cuyas santas máximas hace tanto tiempo que estoy menospreciando. Amo a este Dios a quien desagrado sin reparo, a quien ofendo sin remordimiento y a quien deshonro con mi vida. ¿Sirvo a este Dios cuando no reconozco otro dueño que al mundo y a mis pasiones? Hombres ingratos, exclama el profeta, ¿aún no estáis contentos con vuestra herencia de tener a Dios por vuestro último fin? Pues ¿por qué os queréis dividir entre Dios y el mundo? ¿Qué se debe inferir de aquí? ¿Y cuál será el efecto de los terribles cargos que me hace mi conciencia? ¿Qué, mi Dios, será posible que solo estoy en este mundo para amaros y para serviros, y acaso se habrá pasado la mejor y la más bella parte de mi vida sin haberos servido 8 días, y aun quizá ni un solo día? Callo, Dios mío, y sello mis labios, cubierto de confusión. Yo he vivido, yo he envejecido en la disolución y en el desorden, pero vos, Señor, que vais a buscar la oveja perdida, no desecharéis la que con vuestra divina gracia acude a postrarse a vuestros pies, protestando que no quiere ya servir a otro dueño que a vos solo. Jaculatorias. Hacedme, Señor, la gracia de que reconozca mi fin, para dedicarme en adelante a él de otra manera que lo he hecho hasta aquí. Todo soy vuestro Dios mío, y lo soy por muchos títulos. No quiero vivir en adelante sino para vos. Propósitos. 1. El fruto es del dueño
a quien pertenece el árbol. Todos somos de Dios por muchos motivos, y así deben ser de Dios todas nuestras acciones. Cualquiera de ellas que tenga otro fin es sin mérito. Oh, cuántas obras son perdidas para la eternidad. Interesamos pues mucho en evitar esta pérdida. No hagas cosa alguna sino con el fin de agradar a Dios. Propongámonos en todos su mayor gloria, y encontraremos siempre la nuestra. Bien se puede decir que nuestros intereses son inseparables de los suyos, pero es muy fácil equivocarnos en esta concurrencia de motivos, y no pocas veces nos buscamos a nosotros mismos, aun cuando nos lisonjeamos de buscar únicamente la mayor gloria de Dios. 2. La caridad, dice el apóstol, es paciente, es benigna, no entiende de celillos, ni de emulaciones. Todo celo amargo, inquieto y agrio, todo celo acompañado de cierta secreta emulación no es celo. El carácter del verdadero celo, es decir, de aquel celo que tiene a Dios por primer móvil, es curar las llagas con óleo y con vino. Como el caritativo samaritano, es corregir las faltas con dulzura, esperar el efecto de los remedios con paciencia, alegrarse verdaderamente del fruto que hace el Señor en las almas por los trabajos de otros. Aquella maligna tristeza que se experimenta al ver que otros hacen más fruto que nosotros con los ministerios es prueba evidente de que en nuestras buenas obras buscamos alguna otra cosa que no es Dios. Si tu celo es amargo, dice el apóstol Santiago, y tu espíritu contencioso, no te glories en tus trabajos. Esa sabiduría no es la que viene de arriba, es una sabiduría terrestre, diabólica y animal. Por tanto, donde hay envidia, hay desorden, hay acciones perversas, de toda especie. Si tienes que corregir a tus hijos o que reprender a tus criados, guárdate bien de hacerlo con altivez, con cólera, ni con templado ardor. La caridad es dulce y nunca se descompone. Son pruebas de una intención recta y pura, trabajar sin turbación, sin inquietud y sin atropellamiento. Trabajar con tanta aplicación y con tanto celo en secreto como en público, en empleos deslucidos, como en los más brillantes, en una rústica aldea, como en las más cultivadas y más numerosas poblaciones, con los pobres y desvalidos, como en los ricos y poderosos. A la vista de todo el mundo, como en un rincón sin testigos, trabajar como si no hubiera en el mundo más que Dios, y alegrándonos de que los demás trabajen todavía más que nosotros. No inquietarnos cuando nos interrumpen el trabajo, y cumplir tan exactamente con las menores obligaciones como con las mayores, aquellas personas religiosas que hacen poco caso de las reglas menudas con pretexto de que son menudencias, seguramente no buscan puramente a Dios en la observancia de las mayores. El que únicamente aspira a dar gusto al dueño, a quien sirve, igualmente le complace en todo lo que le agrada. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista, que conduce indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. Viva María Santísima, viva Cristo Rey.